Gente, vamos a reaccionar a este video que Juan grabó y se plantó contra los periodistas de Infobae en el marco de esta reforma laboral que se aprobó, que en realidad tiene media sanción, no se aprobó del todo, y los disturbios que se generaron afuera, con infiltrados, con lo que sea. Así que bueno, vale la pena el debate, vamos a verlo. Que a vos te pueden hacer laburar 12 horas por día. Estás suponiendo que una pyme con 10 empleados los esclaviza. Juan, Digo, pero el Estado ha sido el principal contratador de monotributo. Eso es una forma de precarización terrible. Los brigadistas están combatiendo el fuego, ganan por abajo de la línea de pobreza. ¿Vos qué querés hacer? ¿Bajar la vara? Yo quiero que la vara suba. Pero si no lo puede pagar ni el Estado. Y no es verdad. Por eso, no lo pudo pagar el Estado, ese es el punto. Pero sí, hay monotributistas contratados. Yo te estoy diciendo porque soy monotributista. Pero sacarle derechos a otros trabajadores que están en relación de dependencia o lograr que el Estado de contratación. pase a planta. Pero Juan, perdóname, te pregunto esto porque vos estabas ahí. Digo, las imágenes que estamos viendo mientras hablamos con vos muestran a gente que está pertrechada con, digamos, unos paneles de madera. Hay otra gente que está rompiendo las veredas y tirando piedras. Digo, vos lo que estás planteando es que la gente que cometió los incidentes no son aquellos que después detuvo la policía. Exactamente. Es decir, yo vi lo que vos estás relatando sobre la mano derecha, vamos a decir, mirando al Palacio, sobre la mano izquierda, que es donde pasé yo a saludar a los trabajadores, los movimientos sociales, que tienen mucha conciencia de que una reducción de los derechos de los trabajadores registrados no los va a beneficiar en nada, los va a perjudicar, porque si sos vendedor ambulante y un laburante que tiene el privilegio, entre comillas, muy entre comillas, de tener un trabajo registrado, tiene menos derechos y tiene menos salario, va a comprar menos al vendedor ambulante, va a comprar menos pizza, entonces va a haber menos caja de cartón. Es decir, es una cadena. Cuando vos le sacás los derechos a la clase media trabajadora, perjudicás muchísimo a los informales, incluidos los trabajadores de plataforma. Entonces, esa conciencia hizo que vayan muchos trabajadores de las cooperativas y a un grupo de estos trabajadores que no habían hecho absolutamente nada, los emboscaron, les pegaron y de 40, de una manera totalmente selectiva, a 14 selectivas sin ningún criterio, para hacer número, porque en las estadísticas ellos quieren mostrar número, dejaron a 14 adentro y al resto lo fueron liberando. Malena, te quiero hacer una pregunta. Juan, ¿qué tal? Malena de los Ríos. Recién acaban de dar la cifra oficial de lo que costó los destrozos durante la marcha, 270 millones de pesos. Eso sale lógicamente de los impuestos de gente que también trabaja. ¿Qué opinas de esto? Sí. No, opino que es terrible que haya destrozos, pero también opino que no se puede aplicar la autoridad pública a mansalva, a la marchanta. Es decir, en términos de cacería. Cuando una persona comete un delito, y esto se está repitiendo permanentemente en la Argentina, lo comete un determinado individuo, no una masa de personas. Era una movilización multitudinaria donde había miles y miles y miles de personas. No puedes agarrar a cualquiera que va por la calle para mostrar que utilizás el poder y metiste en cana a alguien. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Lo que vos decías, eso es lo que pasó acá. Pero en ese punto estoy totalmente de acuerdo. De hecho, tenés razón. Ahora, ¿qué pasa con la plata de los trabajadores? Porque vos bien decías, esa plata podría estar destinada, por ejemplo, a ayuda social y tiene que estar destinada hoy a los destrozos. ¿Qué pasa con esas personas que trabajan y que sus impuestos terminan a recuperar este tipo de desastres? Bueno, somos todos esos. Yo también soy parte de eso. El que está de acuerdo con eso es un boludo. Ninguna persona en su sano juicio está de acuerdo con que se destruya el patrimonio público. De hecho, nosotros defendemos, yo tengo una sola causa. Todo lo demás es mentira. Y esa causa es por defender el patrimonio público en el Instituto Perón. En el Instituto Perón, donde el gobierno, por su carácter antiperonista, destruyó una enorme cantidad de objetos históricos. Cosa que nosotros vamos a probar en la justicia y vamos a ganar el juicio, como venimos. Porque nosotros las denuncias las hacemos con pruebas, no agarramos un tipo y decimos que es un narco. No. Investigamos, confirmamos que Esper recibe una transferencia de Fred Machado y ahí hacemos la denuncia y por eso ganamos las demandas. Porque no somos mentirosos. Esta gente está mintiendo. Esa parte que te dieron tiene una parte que es verdad y una parte que es mentira. Demoraron a 40 personas. De esas 40 personas, a alrededor de 26 las dejaron y a 14 sin ningún criterio, los trajeron a comisaría en Juan, Barracas. Te quiero hacer una pregunta, Lacha Lázari, que está acá en la mesa también. Juan, permitime meterme un poquito en el proyecto. Vos lo llamás Estatuto de la Servidumbre del siglo XXI. Sin embargo, sos un tipo que camina a la calle y sabés que hay monotributistas, pymes, comercios que hay un problema con los juicios laborales. ¿Cómo compatibilizás eso? ¿Qué habría que hacer para atender esa problemática, si es que para vos es una problemática o no? Mira, hay sectores, sobre todo las pymes, que no tienen capacidad contributiva. Esto es un dato de la realidad. Capacidad contributiva quiere decir que no les alcanza
porque no hay mercado en la Argentina, porque estamos en un momento de destrucción del mercado nacional, de la capacidad de compra de los trabajadores. Por eso cierran tantas pymes y por eso hay más de 200.000 despidos en el sector privado, la motosierra por el sector privado. Entonces, esas pymes tienen que tener un apoyo del Estado, pero ese apoyo no puede ser a costa de los trabajadores. Eso es una cosa que no tiene ningún sentido en un país que intenta tener estándares de derecho de un país civilizado. Y el Estatuto de la Servidumbre implica, por ejemplo, que a vos te pueden hacer laburar 12 horas por día. Los mártires de Chicago, es con acuerdo. Por lo que se festiga el día... No es con acuerdo, porque cuando hay una relación desigual, nunca es con acuerdo. Es decir, pensar que es con acuerdo... Estás suponiendo que una pyme con 10 empleados los esclaviza, no, es raro eso. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que cuando uno dice que es con acuerdo entre partes, estás retrocediendo, eso te lo puede decir cualquier abogado, estás retrocediendo 100 años en la filosofía social básica, en la doctrina social de la Iglesia, si querés, de que entre empleador y empleado hay una relación desigual. Como hay una relación desigual, se protege a los trabajadores con derechos. Y por eso hay una jornada reducida establecida en la Constitución. Y esa jornada es de 8 horas y después lo demás se tiene que pagar como horas extra. Pero, entonces, sí. Juan, permíteme, los descansos semanales, diarios y anuales no se modifican, pero más allá de eso, ¿vos realmente creés que una pyme normal, un taller de Berazategui, de San Martín, tiene una relación así de esclavista con que me retroceda 100 años? Lo que pasa es que yo te acabo de describir la situación general y hace un ratito te dije que el problema que tienen las pymes que no pueden tener registrados a sus trabajadores no es una cuestión de voluntad del dueño de la pyme, es una imposibilidad objetiva, de pagar ciertas cargas, porque no tiene capacidad contributiva, porque no tiene hoy mercado para que le vaya lo suficiente bien para poder hacerlo. ¿Y eso no lo mejorás con una reforma laboral? No es un texto. No es de ninguna manera, de ninguna manera. Y te voy a decir por qué. Porque en las micropymes, sobre todo, no hay trabajo registrado en general. Y eso no es culpa de los dueños. No es que la vara legislativa está muy alta, Juan. No tenemos que sacar. No, las leyes laborales en la Argentina están muy bien. Tuyo, mío, que lo respeto ciegamente. Pero no es que loco, hay un problema, hay que sentarse a tratar de bajar la vara para que esa gente entre. O, si no, y bajar la vara de derechos, laborales es un retroceso social. Bajar la vara de impuestos, bajar la vara de juicios. Mira, me parece muy bien bajar la vara de impuestos. Me parece extraordinario. Sería buenísimo que lo hagan con el impuesto más regresivo y más dañino para cualquier consumidor, que es el IVA. Sí. Totalmente. Porque ese es el impuesto a los pobres. Juan, déjame celebrar los acuerdos entre vos y Lacha Lázari. Estamos logrando acuerdos, Juan. Deme un crédito, por favor. Juan, yo te quiero hacer esta pregunta porque lo tiré a la mesa y me encantaría saber qué opinás. Yo le decía hace un rato a Dieguito Iglesias que a mí me da la sensación que el establecimiento del Fondo de Asistencia Laboral, si sacamos de la discusión a las grandes empresas y pensamos en las pymes, una pyme que ya va a pagar el aporte, digamos, de la carga que el Estado hoy le cobra, pero de ese aporte se quita un pedazo para constituir un fondo que le dé la tranquilidad al empresario pyme de saber que si tiene que tomar una decisión fruto de una situación irreversible, no va a padecer la situación de la quiebra total de no poder pagarle a un laburante lo que le corresponde por indemnización. Ahí a mí permitime decirte que no sé si está mal eso. Al contrario, mirá, hasta está bien, me parece. Yo soy un férreo enemigo del juego online y de la ludopatía. Sí. Presentamos un proyecto para prohibirlo en todos lados. Pero te hago una apuesta. Dale. Veamos en 6 meses cuántos puestos de trabajo registrados se crearon con esta ley. No se van a crear puestos de trabajo registrados. No es verdad que el problema de la capacidad contributiva de las pymes se resuelva reduciendo derechos. Hay un problema de mercado que es fundamental. Pero permitime un dato. Ya que vamos al terreno más lúdico. Guille, un amigo mío, tenía un bar en Adrogué y se fundió por un juicio laboral. Si Guille hubiese contado con un fondo de asistencia laboral, no se fundía porque tenía el dinero disponible para poder terminar con un despido que, aparte, les cuento, era completamente justificado por un montón de razones que no vale la pena comentar acá porque son de índole privada, pero te lo aseguro y cree en mí que con un FAL en ese momento, un fondo de asistencia, porque suena feo, con un fondo de asistencia laboral, Guille no cerraba el bar, Juan. Mira, puede ser la situación de Guille que sea como vos la describís. Lo que te digo es que con esto no es que va a haber menos juicios, va a haber más juicios. Porque como hay problemas de constitucionalidad, hay problemas de contradicción de los acuerdos suscriptos con la OIT,
que algunos tienen rasgo constitucional, la industria del juicio se va a duplicar. Va a haber muchísima más conflictividad judicial en este terreno. Vos no podés sancionar una ley que impida, por ejemplo, hacer una demanda civil por daños, por una cuestión de hostigamiento, vamos a suponer, que en muchos casos puede ser cierta y en otros casos puede ser falsa. El tema es, las leyes argentinas en términos laborales son buenas leyes. Son buenas leyes. Pero Juan, la Argentina tiene una tasa de inversión privada re baja, Juan. ¿Cómo son buenas leyes si no tenemos inversión? Eso es falso. El problema de la inversión pasa por otro lado. ¿Cómo vas a tener inversión en que no tenés mercado interno? A ver, si vos tenés 200.000 trabajadores menos en el sector privado, después de la famosa motosierra, algo mal está haciendo esta gente. Está bien, Juan, pero el Estado ha sido el principal contratador en materia de monotributo. Un monotributista no goza ni de acceso al crédito, es mucho más difícil, tiene que pagar una obra social, y eso también fue parte del Estado construyendo empleos que no han sido de este punto de vista. Y eso ha incrementado en los últimos 15, 20 años el trabajo del Estado de esa materia. Es absolutamente cierto. Eso es una forma de precarización terrible. Por ejemplo, los brigadistas que no están en modalidad monotributo, pero están en otra modalidad precarizante, los brigadistas que están combatiendo el fuego en Cholila, ganan por abajo de la línea de pobreza, muy por abajo. Está bien, pero y no yo te hablo de la modalidad de contratación, ¿me entendés? Pero, el monotributista no goza de esos derechos. Sí, pero que un trabajador no goce... Esto es un tema de conciencia básica. Es decir, ¿vos qué querés hacer? ¿Bajar la vara? Yo quiero que la vara suba. Digamos, yo quiero que el conjunto tenga derechos. Demostró eso. No, pero si no lo puede pagar ni el Estado. Y no es verdad. Por eso, no lo pudo pagar el Estado, ese es el punto. Pero si hay monotributistas contratados, incluso en el Banco Central con actualización semestral de sus contratos. ¿Me entiendes? Yo te estoy diciendo porque soy monotributista y no gozo de esos derechos. Y si estuviese en el Estado... ¿Vos qué pensás que hay que hacer? ¿Sacarle derechos a otros trabajadores que están en relación de dependencia? ¿O lograr que el Estado pase a planta? Mira, te voy a decir una cosa que me parece que es lo más importante. Más importante que esta metida en la mano, que es una transferencia brutal a las grandes empresas, no a las pymes. A ver. ¿Sabes lo más importante y lo más llamativo? Es que están mirando el mundo del trabajo con retrovisor. Porque acá le están manoteando a 6 millones de trabajadores asalariados registrados, ¿no? Pero están hablando de la cuarta revolución industrial, de la inteligencia artificial generativa, de los vehículos autotripulados, de la automatización extrema, es decir, lo que se viene en el mundo. No están hablando, no dicen una Juan, pero si palabra. seguimos con las normas de hace 50 años, a esa regulación no llegamos ni mamado. No, esa es la primera regulación que hay que hacer. Hay que pensar en el futuro. Pero entonces, si uno piensa en el futuro, por ejemplo, te doy un ejemplo. Cualquier trabajador de plataformas, cualquier trabajador, los que hacen traslados de personas, no quiero decir las marcas, ¿no? Los que hacen reparto de comida, etcétera, etcétera. Tiene problemas que son distintos a los de un obrero metalúrgico. Son distintos problemas. Por ejemplo, que el algoritmo los castiga por no asistir determinado día a trabajar. Es decir, tienen premios y castigos que los define un algoritmo. Bueno, eso en todas las naciones civilizadas del planeta Tierra, en la mayor parte de los estados de Estados Unidos, está regulado. Entonces, regular que no te pueda castigar un algoritmo por no estar todo el día arriba de una moto es algo bastante sencillo de hacer. Y no estamos hablando de una pyme, estamos hablando de las multinacionales más importantes del planeta Tierra. Entonces, no ver que ese trabajo, que es con lo que sustituye en la sociedad cualquier persona que hoy se queda sin laburo, registrado, o incluso personal de la fuerza de seguridad, pues muchos se golpean el pecho preocupados por la fuerza de seguridad, pero están todos ganando por abajo de la línea de pobreza, claro, de nuevo. Totalmente. Fíjate las escalas salariales de la gendarmería. De trabajo patéticos de 24 por 72. Mira, yo podría sentarme a negociar una reforma laboral, escúchame, podría sentarme a negociar esto si me ponen un artículo en el que se declara que ni los policías, ni los gendarmes, ni los prefectos, ni los soldados de la República Argentina ganan por debajo de la línea de pobreza. Le recordamos a la gente, Juan, que estamos saliendo por radio, no quiero dejar de... Porque hay gente que no está viendo, está escuchando. Estamos hablando con Juan Grabois en este momento, discutiendo los puntos de la reforma laboral. Lacha. No, te tomo eso y te tomo quizás la necesidad, esa cuestión de las nuevas tecnologías que honestamente no... pero eso es brutal. A ver, la inteligencia artificial generativa, ya hoy está desplazando trabajadores de un montón de trabajos de lo que llaman de cuello blanco, un montón de trabajadores de sectores medios, y va a desplazar muchísimos en los próximos meses y en los próximos años. Bueno, ¿cuál va a ser la transición para esos trabajadores? Y te voy a dar otro ejemplo más de trabajadores muy precarizados, que eran los trabajadores de las cooperativas, ¿no? Con distintos argumentos, inventaron un programa que se llama Volver al Trabajo.
que era un programa donde esas cooperativas se disolvían y esas personas iban a conseguir un trabajo que el gobierno nacional les iba a procurar a través de las capacitaciones, etcétera. Bueno, vamos 2 años. ¿Vos sabés qué porcentaje de personas que incluyeron en ese programa consiguió un empleo registrado? Menos del 0.1%. Imagino. Entonces, hay una narrativa en la que te quieren vender un paraíso laboral y un paraíso productivo, donde lo que básicamente están haciendo es votar algo redactado por un conjunto de abogados, entre ellos el colega de Diego, que es un abogado extraordinario de las grandes empresas de la República Argentina, que Juan, tiene como único objeto beneficiar a las grandes empresas de la República Argentina, y es lo que va a pasar. Por eso te digo, no quiero apostar, pero te juego, así es, por el honor, como se dice, en 6 meses, si logran pasar esta reforma, que es una reducción. Pero Juan, permitime una cuestión. Sí. Vos trabajás a diario, mano a mano con la gente, los muchachos de la economía popular. ¿Cómo te sentás con ellos y le decís, loco, vamos a hacer una formalización, contraten gente en blanco? ¿Sabés que no le da la vara? No le dan los costos, no puede registrarlo, el libro digital de no sé qué carajo, las inspecciones, no lo puede hacer. Entonces, vos tenés que regular para que esa gente entre, si no, con esta carga impositiva, con esta carga regulatoria... Pero mi pregunta es, ¿están regulando algo de eso? ¿Están legislando sobre alguna posibilidad de que esas personas tengan mejores condiciones de labor? Se legisló eso en la Argentina. ¿Y sabés cuándo se legisló? Durante el gobierno de Macri. Y salieron leyes por unanimidad que establecían deberes y derechos para los trabajadores de las cooperativas. Entre ellos, un salario social complementario que equivalía a la mitad del salario mínimo vital y móvil. Como todo esto es algo que pasa en el subsuelo de la patria y le importa a muy poca gente, no se estudia ese tema. No se estudia lo que pasó con esas personas que pasaron esta modalidad de volver al trabajo, que fue un fraude, fue directamente un fraude. Juan. Lo que sí te puedo asegurar es que la forma de abordar el nuevo mundo del trabajo implica pensar en una economía plural, donde está el sector privado tradicional, pero también el sector de las nuevas tecnologías, donde está el sector público, pero también el sector comunitario. Te voy a dar el ejemplo más fácil de todos. Hay un envejecimiento de la población tremendo. La tasa de natalidad de la Argentina cayó a 1.1%. No es ni siquiera tasa de reemplazo de la actual población. Se están aumentando sideralmente la demanda de tareas de cuidado. Personas ancianas, personas con Alzheimer, etcétera, etcétera. ¿Hay una sola política pública para que esa nueva situación que está ocurriendo en la República Argentina se pueda abordar de forma que la gente que va a trabajar en cuidado se capacite y que los que necesitan, porque seguro alguno de ustedes tiene un tío, un primo, un padre o alguien y sabe lo difícil que es conseguir una persona capacitada para eso, cuando hay tanta gente que necesita trabajo y tanta gente que necesita cuidados? Bueno, eso no existe. Bien, ¿Por qué? Porque detrás de todo esto... Con eso. Vos sabés que hay mucho Vamos, Juan. Bueno, yo te digo mi experiencia. Por eso y por es favor, importante sacar esa industria, Campo. Por favor. A ver, yo te lo digo como abogado y mis colegas se enojan. Para mí uno de los problemas que hay que plantear, y no está planteado en la ley, porque la ley la hicieron abogados también, es un tope de que de toda la masa salarial el abogado no se puede llevar más del 20%. Bueno, hoy a veces tenés el 30 al 35%. Estamos logrando acuerdos. Y no está eso, ¿eh? Es increíble. Pongamos el efecto de aplauso. Eso no está en la ley. Ya sé, Juan. Eso no está en la ley. ¿Por qué? Porque los grandes estudios de abogados también tienen intereses concordantes con los intereses del gobierno. Hay una mención al Club Petition y es bueno, pero no está, le falta contundencia. Es pésimo, porque si yo te pongo un artículo que dice lo máximo que se puede cobrar de honorarios profesionales es el 20% del total de la masa salarial, y cambió la historia. Pero no te lo ponen. Sos generoso con el 20%. Entonces digo, hay mucha mentira en que esto va a ayudar a las pymes, hay mucha mentira en que esto va a permitir mayores niveles de contratación registrada, y eso lo vamos a poder ver pronto. Entonces, yo no te voy a convencer, no sé bien con quién estoy hablando porque no los veo. Está la no te voy a convencer de algo en una conversación telefónica, pero hay que ver los datos, porque también decían que para mejorar los niveles de empleabilidad había que hacer una reducción del gasto público que terminó siendo la motosierra contra el Garrahan, contra las universidades, contra el CONICET, los propios salarios de la fuerza de seguridad, los médicos, los maestros, etcétera. ¿Y cuántos empleos crearon? Menos 270.000 empleos privados registrados. Juan, o sea, la motosierra pasó por el sector privado, no por el sector público. Antes de ir al corte, no quiero dejar de pasar la pelota a Mati Barbería. Matías te quiere hacer una pregunta antes de cerrar. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Una cosa que sobre la lógica que defendiste muy bien tu posición, me encantan tus argumentos. Ahora, vimos en los últimos años muchas expansiones y muchas contracciones de la actividad. Cuando
cada vez que vimos contracción de actividad, vimos caída del empleo, tanto registrado como derrumbe del no registrado, porque es mucho más fácil de cortar ese empleo. Y cuando tuvimos un rebote, tuvimos una recuperación muy rápida del empleo no registrado, mucho más rápida incluso que del empleo registrado. Es el trabajo flexible, si querés, para decir una palabra que se usó muchas veces, y reacciona muy rápido a la actividad económica. Sin embargo, la registración no varía. Está bien, tenés un argumento que es blindado el tuyo. Se está discutiendo esto, tiene sus defectos el texto. Ahora, la pregunta es, en la legislación no hay nada que cambiar para que cada vez que hay una expansión económica, cada vez que hay mercado interno, como decís, cada vez que nos expandemos, eso se transforme en trabajo registrado y que goce de derechos? Hay muchísimo que cambiar. Tanto en el sector privado tradicional como en las nuevas tecnologías. Muchísimo que cambiar. Una de las cosas que hay que cambiar fundamentalmente, como vienen diciendo ustedes, son las cargas que tienen las micropymes, que no son solamente cargas laborales. Son tarifazos, hay un montón de tasas rubros. municipales. Bueno, a ver, ¿por qué no definen que por 2 años no hay absolutamente ninguna carga y que esas cargas Pero Juan, están contale eso a tus amigos por una parte intendentes de conurbano, Juan. Juan, te lo digo, yo soy de zona sur, Juan. Yo también, yo soy de Villa Adelina. Bueno, y conozco contáselo la a los pizzería de mi intendentes, barrio. Y sé que ¿qué cosa? Hay que decirle a los intendentes que bajen las tasas municipales. No. Sí, desde luego. De hecho, hay algunos que hicieron polos industriales que están muy bien, de distintos partidos, ¿eh? No voy a nombrar a ninguno. Que no se paga por 5 años, no se paga por 10 años. Ahí tenés las tasas, ¿no? Pero después, los tarifazos de luz. O sea, vos vas a una barbería, a una pizzería, a cualquier comercio, y yo lo primero que escucho es, me están rompiendo el tuje con las tarifas de luz. Entonces eso no lo regulamos. ¿Por qué? Porque son las grandes empresas. ¿Por qué? Porque son los patrones del gobierno que financian. Bien. Y lo digo, y me hago cargo de lo que digo, en sobrar gente que asumió por el peronismo, que lo vamos a ver ahora bien cuando tengamos las votaciones, que decía no a la reforma laboral y entre gallos y medianoche cambian su política como cambian de camiseta. Porque eso es otro tema que hay que recoger. Porque a mí hay gente que me puede tener mucha bronca en los medios de comunicación, en algunos sectores sociales, pero más o menos siempre anduve por el mismo lado, ¿no? Los que se cambian de camiseta, los que se cambian de ideas, de ideología, de pensamiento como de camiseta, ¿qué están actuando? ¿Por convicción y mejoramiento del país o por intereses? Ahí entran muchos en la bolsa, Juan. Entran muchos en la bolsa. Agarrarlos a todos. Bueno, agarrarlos a todos. Si querés empezamos por Cristina, que decía que Caballo era el mejor ministro de Economía de la Argentina. Cristina, la verdad que no la escuché nunca diciendo eso. Te voy a mandar, te prometo, te voy a mandar la foto de la declaración. Te lo prometo. Yo no la escuché nunca diciendo eso. Pero y Néstor y Cristina diciendo que Menem fue el mejor presidente después de Perón. Nunca vi eso. Te voy a pasar el video. Algo. Tengo foto y video, las dos cosas. Una cosa es cambiar de ideas. Sí. Y otra cosa es cambiarte de ideas como camisetas. Cada 3 años cambia de partido. Patricia Bullrich pasó por todo. Y la siguen elogiando y alabando como si fuera la Virgen Niña. Es decir, es una mina que pasó de Montoneros a la ultraderecha y cada 3 años cambia de partido. Y es un ejemplo ético en la República Argentina. Juan, ¿cómo es eso? Te propongo que todo esto lo sigamos charlando acá en el estudio de Infobae. Yo me comprometo tenemos un amigo en común, el querido Eugenio Vegue. Voy a hablar con Eugenio para que esta discusión continúe, una discusión acalorada, pero con la bendición del Hacha Lázari, que es un tipo que hoy selló con vos 3 acuerdos. La verdad que me voy feliz. Hoy duermo en paz, Juan, después de todo esto. Que pase buenas noches, Juan, y que se resuelva el tema de los última cosa. Ojalá que en el Congreso las cosas se pudieran debatir con este nivel. Gracias, que tampoco Juan. es el nivel de Harvard. Ojalá. Un abrazo. Chao. Que pase bien. Juan Grabois. Gente, gracias por ver el video hasta acá. Les agradezco el apoyo al canal. Si pueden comentar o poner me gusta, estaría bueno, pero no es obligatorio. Quería hacer una reflexión acá sobre el final del video, que por eso si quieren sáquenla. Yo lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer y porque quiero. Si no les gusta, no hace falta que me puteen a veces como hacen en los comentarios, sino no mirarla. Pero bueno, la cuestión es que quería hablar un poquito de esto, de que posiblemente lo que más vaya a quedar de Milei, además de cierre de pymes, cierre de empresas, pero bueno, más allá de todo ese desastre que va a dejar, una de las cosas que más va a quedar, yo creo, es el tema de la deuda, de toda la guita que están prestando, que quizá parece como que Estados Unidos interviene en el compra pesos, interviene en el mercado, hace bajar el dólar, y que eso es un poco gratis, ¿no? Parece, por cómo se dice, no sé, por cómo reaccionan algunos periodistas y algunas personas, digamos, en general, como que la reacción pareciera como si eso fuera gratis, y obviamente que está dentro de un paquete. Peor de todo es que ya te vas dando una idea de que no es la historieta de es de acá y con esto saneamos la deuda de allá. Ponele que con la otra deuda
sirvió para sanear algo un poquito, ponele, ¿no? Bueno, esta ya la están usando para intervenir, o sea que esa guita se está usando, esa plata no queda en ningún lado, no va a ningún lado. Y bueno, sí, eso yo creo que es una de las cosas, por eso empezaba con esto, que más se va a recordar cuando... tipo en 2, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, lo que más para mí va a quedar de Milei, más allá de todas sus locuras y dichos. Yo creo que más va a quedar eso, ¿no? El tema de la deuda, todo ese tema, la destrucción de algunos sistemas productivos, todo eso que ya vemos, cierre de pymes, de gente que probablemente ya no quiere invertir más en ningún lado, pero bueno, de alguna forma después hay que sacarlo adelante. Pero bueno, gente, gracias por el apoyo al canal, esperemos que siga todo bien, vamos a ver qué pasa con las elecciones.